anterior, que va a ser el desarrollo histórico de cada región país la que determina el tipo de desarrollo que se va a dar en el sector agrícola. En función a, obviamente, la fase bien, decíamos, es el tipo de desarrollo histórico que condiciona el desarrollo de la agricultura y va a corresponder principalmente a la fase económica en que estén viviendo y adicionalmente a lo que significa las características de el paradigma y el objetivo de la economía, ¿no es cierto? Entonces decíamos en el Incario que estábamos en una fase de desarrollo de conquista de los incas que habían sometido a varios pueblos. Tenemos el resumen de lo que ellos hicieron en relación a la agricultura y a las formas de producción como actividad fundamental y que adicionalmente estaban vinculadas a una distribución equitativa y a la creación de reservas. La colonia española, decíamos, es un parteaguas, divide, corta radicalmente lo que es la agricultura o el desarrollo económico en la lógica del imperio inca y la articula a lo que es la lógica de desarrollo que tienen en ese momento los españoles en la perspectiva de que todavía se encuentran en el modelo feudal y transfieren a lo que hoy es Bolivia las tecnologías y prácticas agrícolas que realizaban en España, considerando que además determinan que la actividad más importante es la minería y no así la agricultura. Entonces decimos, rompe con la lógica económica, va hacia una producción minera en términos de sobreexplotación de la fuerza de trabajo local en la perspectiva de obtener mayor cantidad de plata posible y sin tener el cuidado suficiente en la calidad de vida, en las condiciones de vida, pues no consideraban a los indígenas a su nivel, sino más bien solamente mano de obra para la explotación de la plata, ¿no? En el caso de lo que hoy es Bolivia. Adicionalmente, la tierra se la reparten en el marco de lo que es las transferencias que hace el rey de España a los que le han hecho servicios y van concentrando la propiedad de la tierra en grandes encomiendas o repartimientos en manos de pocos. Y se quedan con lo que es el excedente económico y utilizan a la mano de obra local como mano de obra relacionada a estas formas de producción de feudales como mano de obra en condiciones de servidumbre. La tecnología destruyen las prácticas locales en la perspectiva de mantener una lógica de la cristianización, del Dios único, y evitar todo lo que fueran prácticas vinculadas a ritos que no estuvieran orientados destinados a lo que es el culto a un Dios único y importan lo que son sus prácticas. Bien, en ese marco, 1825, la independencia nos encuentra con una agricultura que responde a lo que son las prácticas españolas, que ha orientado un poco la actividad a lo que es su conocimiento, su desarrollo, y eliminado lo más posible las prácticas locales. Lo más posible porque es importante considerar que cuando llegan los españoles se reparten la tierra, pero quedan muchas regiones que todavía viven en condiciones de comunidad, en los ayllus, que siguen realizando actividades agrícolas vinculadas a su propia satisfacción de necesidades, pero obviamente articuladas a lo que es la producción española y sobre todo sometidas a lo que es la idea del Dios único. Bien, entonces, la República se divide en dos periodos, uno antes de la reforma agraria y otro después de la reforma agraria. ¿Qué pasa en el periodo anterior a la reforma agraria? Continuamos
con la minería como fuente de abastecimiento de ingresos y actividad principal, y la agricultura abastecedora solamente de alimentos, una actividad complementaria destinada a satisfacer las necesidades de alimentación de la población que existe en la región, pero adicionalmente las necesidades de los productores que viven en condiciones de relaciones de servidumbre y tienen necesidades muy, muy básicas en función a este sistema de explotación de la mano de obra. ¿Cómo se da el acceso de la tierra? Son los terratenientes, los propietarios. Hay que recordar que la República está orientada a la independencia, y la independencia se genera en los países, en lo que hoy son los países de América del Sur, para romper relaciones con España en términos de la opresión y las limitaciones que otorgaba el reino español a los nacidos en estas tierras, a los criollos, y son los criollos quienes hacen la guerra de independencia destinada a obtener beneficios que le eran negados por la corona al considerarlos no españoles, ¿no? Entonces, ¿qué cambia con la independencia? Simplemente la mejora de los derechos de los criollos, quienes van ejerciendo estos derechos a partir de la independencia, pero en relación a lo que es el resto de la actividad económica, el resto de la población, las condiciones se mantienen de la misma forma. Entonces, la minería sigue siendo la actividad principal, hasta cierto periodo es la minería de la plata, y después vamos a lo que es la minería del Estado. El acceso a la tierra, aparecen los terratenientes, que son los hijos de los españoles y los quienes detentan grandes propiedades a través de lo que es el latifundio, han sido heredadas, grandes propiedades heredadas para, en parte de lo que son los derechos familiares y la lógica española, en el marco de la herencia, y además, al haber una gran cantidad de tierra todavía que no necesariamente ha sido repartida o que está en manos de las comunidades, todo este proceso se caracteriza o todo el tiempo desde la independencia en la expropiación a las comunidades. Se dan las leyes de exvinculación que determinan que la tierra se puede vender y que tiene un precio, y los que no puedan pagar los impuestos y los derechos de la tierra la pierden y van siendo los terratenientes quienes se van apropiando, o los ricos quienes se van apropiando de la tierra. La desvinculación son leyes que han sido emitidas para quitarles la tierra a los comunarios. Este es un periodo bastante oscuro en relación a lo que es la distribución de la tierra y la apropiación desmedida de los ricos y de las clases dominantes en relación a la tierra, ¿no? Entonces, en este periodo se consolida la propiedad de la tierra, hasta 1887, se consolida la tierra a favor de lo que son los terratenientes, y las condiciones de distribución del producto son los terratenientes, ¿no? Entonces, la minería sigue siendo la actividad principal, la agricultura abastece de alimentos, pero la tierra, el acceso a la tierra, además de lo que había sido repartido por los españoles, se caracteriza por un periodo hasta casi finales del siglo, por la expropiación y desvinculación de la tierra a los comunarios, a los originarios, a los propietarios de la tierra, a partir de formas directas, violentas, y también a formas encubiertas a partir de las leyes de exvinculación. Obviamente, al ser los terratenientes los dueños de la tierra y mantenerse estas relaciones feudales de producción con lo que significa la servidumbre, el excedente está en manos de los terratenientes, y los que se dedican a la actividad agrícola para realizar ventas son quienes articulan los mercados y quienes desarrollan el comercio. La tecnología es un resultado de la conjunción de lo que trajeron los españoles en la época de la conquista o de la invasión, y lo que sobrevive de las prácticas del incario y las prácticas anteriores al incario, ¿no? Hay que recordar que hay una imbricación entre lo que significan no solamente las formas productivas en la agricultura, sino también en lo que es la religión. Entonces, la religión empieza a tomar algunos elementos de lo que es el catolicismo y de lo que son las creencias anteriores, y algunos elementos de la agricultura van sobreviviendo.
y los ritos que se van haciendo en el marco de lo que significa la religión católica, y obviamente ya no se realizan los actos vinculados al agradecimiento a la Pachamama, al Inti, etcétera, pero algunas prácticas agrícolas sobreviven. Tampoco sobreviven las prácticas que incorporaban un gran uso de mano de obra, como los camellones o sucacollos, las terrazas o andenes, porque implicaban mucho esfuerzo y no había una voluntad de desarrollar la agricultura, porque con una agricultura de subsistencia era suficiente para cubrir las necesidades de la pequeña población urbana y de la población rural. Entonces no hay un énfasis en desarrollar la agricultura, sino mantenerla en las condiciones que se encuentra, y el énfasis está en tener tierra en propiedad, ¿no? Estas son las características de la agricultura antes de la reforma agraria. Si ustedes van a la Biblioteca Nacional en La Paz, van a encontrar todavía prensa de los años 40, principios de los 50, donde se vende tierra con X cantidad de pongos, ¿no? Es decir, X cantidad de almas, X cantidad de ciervos, ¿no? Entonces se vende 25 hectáreas con 300 ciervos incorporados, ¿no? Que es parte de lo que significaba todavía la forma de producción que heredamos de los españoles, que trajeron los españoles con la conquista, y que nosotros no superamos hasta lo que significa la reforma agraria. Entonces, el periodo anterior a la reforma agraria en la República, las condiciones en el sector agrícola se mantienen similares a lo que fue la colonia española. Obviamente, transcurriendo el tiempo, se imbrican las formas de producción, y su característica más importante es la expropiación y la exvinculación de los propietarios de la tierra para que ésta se quede en manos de lo que son las clases dominantes, en este caso los criollos. La reforma agraria es un parteaguas, es otro corte importante en lo que significa el desarrollo de la agricultura. Decíamos, la conquista española o la invasión española es un corte fundamental a lo que ha sido o lo que había sido el desarrollo de la agricultura durante los pueblos anteriores al Incario, con el Incario, donde se rompen las lógicas de producción, las formas de producción, se mantienen algunas prácticas tecnológicas, pero se cambia totalmente el escenario, incluidas las relaciones sociales de producción. Y lo que tenemos es el resultado de una agricultura que significa una agricultura feudal articulada a una propiedad latifundista de la tierra, donde el interés más importante es la propiedad de la tierra, no la actividad agrícola, y que se hereda durante el primer periodo de la República. La reforma agraria está orientada a romper con estas formas de propiedad. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos en las clases que hablábamos de la reforma de la tenencia de la tierra, decíamos que las formas de propiedad de la tierra van a determinar las características del desarrollo de la agricultura. Entonces, si pensamos que lo que teníamos en la primera etapa de la República, hasta antes de la reforma agraria, eran latifundios, lo que teníamos era una agricultura de subsistencia orientada a satisfacer necesidades de una población urbana pequeña y de una población en condiciones de servidumbre, cuyas necesidades eran muy elementales, la calidad, el nivel de vida era muy bajo, y esto determina entonces que no hubiese un interés de desarrollar la actividad agrícola. La reforma agraria se da en el año 1953 a partir de la ley de reforma agraria. Es importante recordar que en 1952 es el movimiento nacionalista revolucionario con la Revolución Nacional quienes se hacen cargo del gobierno después de un proceso en el que se derrota a lo que es toda la oligarquía vinculada a la minería, y empezamos con nacionalizaciones, con un cambio radical en la visión de lo que es el sector económico, la economía, el desarrollo, y para ello habían, en las luchas que se dieron, estuvieron no solamente incorporados los obreros, las clases medias, sino también los productores campesinos. Sin embargo, la Revolución Nacional no tomó medidas inmediatas en relación a la propiedad de la tierra,
sino que si bien estaban dentro de lo que eran las medidas que pensaba tomar reformando lo que eran las relaciones de producción y transformando el sector agrícola, estas iban demorando, entonces empezó a darse una presión de los campesinos en torno a la sociedad, a la situación de la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra es para quien la trabaja. Hay que recordar que los productores agrícolas ya habían tenido una relación con, o una información sobre lo que eran otros sistemas de producción, otras formas de vida, a partir de su participación en la Guerra del Chaco, que había cambiado la visión de los productores campesinos. Entonces había una exigencia sobre la propiedad de la tierra y sobre todo en el cambio de las relaciones de servidumbre, ¿no? En ese sentido, en el año 1952, 53, empiezan los productores campesinos a tomar ciertas propiedades en algunas regiones y de hecho, a tomarlas de hecho, y lo que en algunos casos se determinó también la quema de los propietarios dentro de las propiedades. Esto hizo que el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario acelerara lo que significa la ley de reforma agraria. Para hacer la ley de reforma agraria se contrató un especialista mexicano que venía de la experiencia mexicana, que hizo la ley de reforma agraria en México, y que además con un equipo especializado articularon una ley que permitiera mejorar lo que significan las condiciones del sector agrícola y de la población que estaba incorporado en la producción. ¿Cuáles fueron los objetivos de la reforma agraria? Obviamente, el primer objetivo está vinculado a la distribución de la tierra. Al existir una presión por la propiedad de la tierra, estamos hablando de 1952, entonces son muchos años en que los productores eran sometidos, es que empieza a haber esa presión y la primera medida está vinculada a la distribución de la tierra. La distribución de la tierra se hizo principalmente en las regiones donde había una gran presión, que era el altiplano y los valles, y se consideraron las condiciones ecológicas, es decir, las condiciones naturales, para definir el tamaño. Recuerdan que cuando hablábamos de factor de producción, el tamaño mínimo, el tamaño óptimo, se articuló un tamaño óptimo considerando las condiciones naturales. Adicionalmente, el número de personas que presionan sobre lo que significa la tierra, entre cuántas personas hay que dividirla en cada región, y adicionalmente en las posibilidades de lo que significa su distribución. Entonces, por ejemplo, dijimos en el altiplano norte, en el altiplano norte se otorgaron 4 o 5 hectáreas hasta 8 hectáreas, en el altiplano central de 10 a 15 hectáreas y en el altiplano sur 50 hectáreas. Entonces se distribuyó la tierra en primer lugar a los originarios del lugar, a los migrantes se les daba menos tierra, a los que venían de otras regiones, pero la primera medida fue distribuir la tierra y para eso, si ustedes revisan la ley, es interesante revisarla, van a ver que se hizo un análisis detallado y se pudo determinar cuántos y cómo se iba a distribuir la tierra en las condiciones que hemos señalado. Se eliminó el latifundio por considerar el latifundio una gran propiedad de tierra improductiva que no cumple una función económica social, sino que está orientada a generar engorde de la tierra para después realizar su venta. En muchos casos se restituyeron las tierras a las comunidades en las que fue posible. Decíamos que todo el periodo anterior hasta finales de los 800 estuvieron vinculados a la expropiación y exvinculación de los comunarios de sus propiedades. Se establecieron áreas de colonización en relación a la tierra para reducir la presión que existía en el altiplano y los valles y adicionalmente con el objetivo de aprovechar recursos en otras regiones y además la reforma agraria tenía un objetivo fundamental que era proteger las fronteras. Entonces, en la perspectiva de proteger las fronteras, utilizar recursos en otras regiones y reducir la presión de la tierra en las áreas donde se distribuyó la tierra, se establecieron diferentes áreas de colonización que estaban orientadas desde el Estado. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la colonización en Yucumo, tenemos la colonización en Caranavi. También dentro de la normativa, dentro de la ley, se estableció
la posibilidad de la reagrupación del minifundio en los lugares donde se tuviese esta limitación vinculada a la existencia de propiedades muy pequeñas. Se reconoce la comunidad campesina como una forma de producción y de articulación y de vida, y se reconoce la propiedad colectiva de los grupos selvícolas, es decir, en las tierras bajas, aquellos grupos que todavía vivían de la recolección, de la caza y la pesca. Entonces, se les reconoce la propiedad de los territorios donde realizan sus actividades económicas. Se reconoce al sindicato como forma de organización. Una vez que se da la reforma agraria, era necesario buscar un sistema, una forma de organizar a los productores, y fue el sindicato la forma en que en mayor proporción se organizaron las comunidades, y también se reconoce la cooperativa, es decir, se establece la cooperativa en la perspectiva de un desarrollo vinculado a lo que habíamos visto en las clases de lo que son los actores económicos, a la cooperativa en la perspectiva de lo que es una cooperativa, ¿no? Otro elemento fundamental está vinculado a la eliminación de las relaciones de servidumbre, es decir, ya no hay esa relación entre el propietario, bueno, a no haber latifundio, pero se eliminan las relaciones de servidumbre y quedan proscritas dentro de lo que significa el sistema de relaciones de producción. La perspectiva de desarrollo de la agricultura en relación a lo que veían los que desarrollaron la reforma agraria, la ley y el gobierno, era un desarrollo agrícola vía farmer. ¿Qué son los farmers? Los farmers son los campesinos, farmer quiere decir campesino en inglés, y la perspectiva era de un desarrollo agrícola con una perspectiva capitalista, donde el pequeño productor debería contar con los elementos suficientes para realizar una actividad ya no de producción de autoconsumo, sino de mercancías, y articularse de manera importante al mercado, fortaleciendo sus actividades a través del incremento de la productividad, desarrollo de diferentes tecnologías, en fin. Es decir, había una visión de cómo se pensaba debía ser el desarrollo agrícola en relación a la pequeña producción campesina. Es importante recordar que también en la distribución de la tierra, no solamente se entregó la tierra en diferentes tamaños a los pequeños productores, sino que también se estableció el tamaño para la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa, estableciéndose de acuerdo, obviamente, también a las características ecológicas, los tamaños en que deberían darse estas condiciones. Y en todas las tierras que no habían sido distribuidas porque no había presión, como es lo que hoy es Santa Cruz, lo que es Santa Cruz y lo que es Beni y otras regiones, se estableció, o San Buenaventura, etcétera, se estableció que se podía solicitar la tierra para obtenerla en usufructo en base a un proyecto de producción agrícola. Es decir, cualquier ciudadano podía presentar un proyecto de producción agrícola y en base a eso se le otorgaba en usufructo, es decir, para usar la tierra durante un periodo y realice la producción agrícola. Entonces también se reconoció la vía empresarial del desarrollo de la agricultura y también la perspectiva de una agricultura capitalista desde la pequeña producción. Nuestra ley de reforma agraria ya consideró la conservación del medio ambiente, ya se habían identificado las limitaciones vinculadas al efecto de la agricultura en el medio ambiente, entonces implica medidas relacionadas a cuidar y conservar los recursos naturales. Incorpora también, como parte del financiamiento a las actividades productivas de los pequeños productores y del sector empresarial, el crédito agropecuario, es decir, establece como medida la creación de entidades que pudiesen financiar las actividades productivas agrícolas y que éstas puedan tener un referente en la actividad estatal. Adicionalmente, toma medidas en lo que significa el arrendamiento de la tierra, señala que es posible alquilar la tierra y establece cuáles son las condiciones en las cuales se debe y se puede alquilar la tierra. Incorpora la educación. Aquí es necesario recordar que hasta 1952 la población indígena no tenía el derecho ni la autorización a estudiar, sino que este era un privilegio de las clases dominantes y las clases medias, y la educación no era parte de las políticas nacionales. Entonces,
Es en esta época en que se crea la escuela de Guarizata y donde se incorpora de manera masiva a la educación en el área rural. Entonces, la ley de reforma agraria incorpora políticas vinculadas a la educación en la perspectiva no solamente del desarrollo de la actividad productiva, sino el desarrollo de las habilidades en la formación de los niños jóvenes. La asistencia técnica es parte también, una preocupación importante dentro de lo que significa la ley, en la perspectiva de este desarrollo vía farmer en la lógica de mejorar las prácticas tecnológicas. Recuerden ustedes que decíamos que en el 52, cuando ya el mundo había pasado la revolución industrial, ya estábamos iniciando lo que era la revolución verde, nosotros todavía teníamos las prácticas que habían utilizado lo que quedaba del periodo Icario y también las prácticas españolas de la época feudal. Entonces teníamos un rezago tecnológico muy amplio en el sector agrícola. Entonces, lo que se hace es promover dentro de la ley la posibilidad de generar institutos y áreas de formación para promover el desarrollo tecnológico en el sector agrícola. Y adicionalmente, la reforma agraria norma el uso de las aguas en base a las prácticas que se tenían derivadas de lo que era el uso durante lo que ha sido la colonia, pero también que venían de lo que son las prácticas del Incario, ¿no? Los comités de regantes, los comités de agua que nosotros vemos en las comunidades, surgen de estas prácticas y han sido normadas dentro de lo que es la ley de reforma agraria. Entonces, si vemos nosotros y recordamos nuestra clase de reforma agraria, decíamos, la reforma de la tenencia de la tierra solo trabaja en lo que es la distribución de la tierra y en términos de propiedad, acceso y uso. La reforma agraria es más profunda y tiene objetivos de desarrollo del sector. Entonces, la ley de reforma agraria de 1953 en Bolivia es una reforma agraria porque tiene objetivos de desarrollo, tiene una perspectiva de desarrollo del sector en términos no solamente de la distribución de la tierra, sino de el tipo de agricultura que se quiere obtener, la incorporación de diferentes actores y adicionalmente el apoyo al sector agrícola para que éste pueda desarrollarse. Se podría considerar que nuestra ley de reforma agraria, en el momento en que fue promulgada y también aún ahora, tiene una perspectiva de desarrollo y es bastante moderna en esa época en términos de lo que se esperaba tener en relación a lo que es el sector agrícola. Bien, ¿cuáles han sido los resultados? No se alcanzaron todos los objetivos propuestos, esto derivado primero a que los periodos en que se fueron aplicando las diferentes posibilidades normadas, es decir, la asistencia técnica, el crédito, etcétera, tuvieron periodos muy largos, ¿no? El primer efecto que tuvo la reforma agraria en la actividad agrícola fue una desarticulación del comercio. Decíamos que durante lo que es el periodo inicial, primer periodo de la República, lo que se tenía era que la distribución del excedente era realizada por los terratenientes, es decir, el comercio, la distribución de los productos estaba siendo realizada por los terratenientes. Una vez que la tierra se distribuye, los pequeños productores no saben dónde vender ni cómo vender. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de la clase vinculada a la comercialización, decíamos que los mercados no se crean de manera automática, es decir, que si yo produzco espárragos, voy a encontrar mi mercado inmediatamente, sino más bien estos mercados se construyen, se identifican a partir de saber dónde está la demanda, cómo se debe vender, definir precios, definir costos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer efecto es que se desarticula el comercio y hay un desabastecimiento de lo que es el acceso a alimentos, y es el Estado quien tiene que intervenir y es el Estado quien empieza a organizar las ferias que todavía se realizan en diferentes regiones han sido articuladas y desarrolladas desde el Estado. Entonces el Estado, el gobierno, lo que hizo fue organizar lugares de venta donde los productores iban a vender sus productos en ciertos
diferentes momentos. Decíamos que hay ferias semanales, mensuales, anuales, y que estos productores van a vender su producto ahí y van a ser los intermediarios los que van a comprar. Entonces, esa es la primera forma en que se articula la comercialización de productos desde los pequeños productores una vez recibida la tierra. Obviamente, otro elemento fundamental está vinculado a la eliminación de la servidumbre. Las relaciones de servidumbre quedan suspendidas y eliminadas dentro de lo que significa el territorio nacional a partir de la Ley de Reforma Agraria. Para poder cumplir con el objetivo de financiamiento, el acceso a crédito a los pequeños productores, lo que se hace es la creación del Banco Agrícola, que obviamente no se crea inmediatamente, tiene un periodo pasa bastante tiempo para su creación, pero que se consolida como el banco que debe financiar las actividades agrícolas a nivel nacional. Se favorece el acceso a la educación, decíamos, ahí aparece lo que es Guarizata y empiezan a aparecer lo que son las escuelas rurales y el desarrollo de la educación a nivel rural. En términos de la asistencia técnica, en el año más o menos en la década de los 60, imagínense ustedes, en los 60, aparece, producto de las relaciones con Estados Unidos, un primer programa de apoyo técnico a los productores agrícolas que va desarrollándose y se transforma después en el Instituto Boliviano de Tecnología Agrícola, que desarrolla en diferentes regiones centros de experimentación y de transferencia de tecnología para promover el desarrollo agrícola. Entonces vamos a encontrarlos en Patacamaya, vamos a encontrarlos en Santa Cruz, vamos a encontrar en los valles. Entonces su objetivo era investigar las posibilidades productivas y desarrollar nuevos productos, mejorar las prácticas productivas e introducir, diversificar la producción. Entonces, obviamente, el 62 recién empezamos con este pequeño programa y en el tiempo esto fue evolucionando y más o menos ya en la década de los 70 ya teníamos el Instituto Boliviano de Tecnología Agrícola que fue desarrollando la actividad de investigación y desarrollo tecnológico. Se distribuyó la tierra aquí en función a lo que habíamos hablado en diferentes clases. Estamos hablando del año 1953, era bastante compleja la distribución porque había que identificar la propiedad o de cada productor en relación a su tamaño, en relación a su ubicación espacial. Entonces se decía desde la vertiente hasta el molle más grande en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, y adicionalmente este proceso fue bastante lento, bastante largo. El presidente Paz estuvo todavía entregando hasta su último mandato lo que son títulos de propiedad. Una de las dificultades que también se tuvo es que los títulos de propiedad se entregaban al primer nombre y al primer apellido, entonces no había todavía carnetización, entonces había dificultades en lo que es la entrega, la identificación, y tuvo bastantes dificultades en relación a lo que significa la distribución a los pequeños productores. En relación a las grandes tierras que iban a ser dotadas en usufructo para promover el desarrollo empresarial de la agricultura, lo que se tuvo a lo largo de lo que es los años 60 y principalmente la década del 70, es una distribución de pago de favores que hacían los diferentes gobiernos a personas que habían servido de manera importante a sus intereses y se les entregaba la tierra en cantidades mayores a las que había establecido la Ley de Reforma Agraria y sin la participación de ningún proyecto y sin la característica de usufructo, sino en propiedad. Entonces, todo lo que significa las propiedades entregadas o gran parte de lo que significan las propiedades entregadas en Santa Cruz, Beni, etcétera, están San Buenaventura determinadas por niveles de corrupción, donde la tierra se entregaba de manera arbitraria y sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Reforma Agraria. Y es por eso que vamos a encontrar propietarios que tienen más de 5.000, 6.000, 8.000 hectáreas y que han comprado la hectárea a un centavo al Estado y que no tienen en base a lo que era la ley, ningún cumplimiento de la norma, pero que después, en función al paso del tiempo, han tomado propiedad y han consolidado su propiedad a partir de procesos de diversa forma
vinculados en gran parte a la corrupción. Entonces, la distribución de la tierra lo que ha hecho crear, por un lado, la pequeña producción agrícola, que en el tiempo, si ustedes recuerdan, decíamos, la tierra en la ley de reforma agraria no se entrega para la pequeña parcela entregada a los pequeños propietarios. Para la venta solo hay derecho de herencia. Entonces, pasando las generaciones, esta se va parcelizando y lo que tenemos es, por un lado, un minifundio muy grande, que en algunos casos llega a ser surcofundio, o sea, productores que solo tienen surcos, y por otro lado, productores, el gran latifundio, la tierra para engorde y venderla en el momento en que sea interesante, y grandes extensiones que están en manos de pocos. Entonces, tenemos un problema muy grande en relación a lo que es la distribución de los efectos posteriores, y ya en la época de los 90 teníamos grandes dificultades en relación a un mercado negro de la tierra, donde no había autorización para venderla, pero sí se vendía, y había una propiedad totalmente, de una distribución de la tierra totalmente corrupta que fue consolidándose. Por otro lado, tenemos la colonización de diferentes áreas, en Caranavi, en Yucumo, que es colonización orientada por el gobierno y que tiene la característica de que se entrega a cada producto. También tenemos estos proyectos de colonización en lo que es el norte integrado en Santa Cruz, donde se entrega a cada productor 50 hectáreas. Ahora, la característica es que todas estas hectáreas que se entregan tienen una cara que sale al camino, de tal forma que las propiedades no son ni cuadradas ni redondas, sino son rectangulares y largas, permitiendo. Se me pasó ver el tiempo y se nos cortó sin que me diera cuenta. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? No, licenciada, está todo claro. Gracias. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Ok. Decíamos entonces que la colonización permitió el acceso de productores en regiones no necesariamente vinculadas a lo que era la distribución de la tierra, sino más bien otras áreas para aprovechar los recursos locales. Y uno de los casos más interesantes son Caranavi y Yucumo, el norte integrado, donde se les entregó a los productores 50 hectáreas y todas las propiedades tienen acceso al camino en la perspectiva de poder facilitar su comercialización y acceso a diferentes servicios. Y bueno, un efecto muy importante es la concentración de la tierra a partir de estos procesos de corrupción y de entrega de la tierra que se fueron consolidando en el tiempo. O sea, hay todavía, en realidad se vuelven a generar
grandes propiedades de la tierra en manos de pocos, que no cumple una función económica social, y por otro lado hay un minifundio que llega a ser, tener las características de un surcofundio, es decir, propietarios que tienen solamente surcos, porque la división de la tierra, la partición de la tierra ha sido muy grande. Bien, entonces, ¿por qué decimos que la reforma agraria es otro corte importante? Porque si decíamos al principio, el Incario tenía una perspectiva de desarrollo del sector agrícola, una lógica de producción, una lógica de distribución y de consumo, que fue cortada por la llegada de los españoles pusieron también un nuevo modelo de producción, una nueva forma de relacionamiento de las relaciones sociales de producción y una nueva forma de propiedad de la tierra y de distribución del producto. La reforma agraria, que a partir de la presión de los pequeños productores y la posibilidad que tenía el gobierno del movimiento nacionalista revolucionario, pudieron ejecutar una reforma agraria más profunda en relación a lo que es la propiedad de la tierra, en la perspectiva de alcanzar otro tipo de objetivos. Este gobierno tenía la fuerza, la posibilidad de ejecutar esta ley, porque si no hubiese tenido esa posibilidad, no hubiera podido ejecutarla. Es que se rompe con todo esa forma de producción, de distribución y de relaciones sociales de producción que se habían heredado de lo que significaba la colonia, y se busca una nueva perspectiva para el desarrollo del sector. Entonces hay un nuevo corte, ¿no?, que transforma la agricultura. Ahora, que lo que es importante considerar que este corte se da en 1953 y que todos los procesos de desarrollo hacia el sector se vuelven procesos lentos. Decíamos, en la década de los 60 se incorpora creo que es finales de 60, el Banco Agrícola, el Instituto Boliviano de Tecnología Agrícola, en fin, se incorporan muchos años después, lo que hace que el pequeño productor campesino tuviese que salir a pulso a partir del desarrollo de su actividad. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el pequeño productor recibe la tierra, pero no recibe inmediatamente ningún tipo de apoyo como insumos productivos, semillas, maquinaria, equipo, en fin. Entonces, lo que tiene que hacer es que de la poca semilla que tenía, ir multiplicándola y realizar la actividad agrícola. Recuerden que no tenía capital porque no vendía sus productos, y lo que hacía más bien era pagar la renta de la tierra en las relaciones de servidumbre. Tenía muy pocos ingresos, muy bajos, lo que no permitían desarrollar rápidamente su actividad agrícola. Entonces tuvo que hacerla gradualmente, ciclo a ciclo, ¿no? Entonces, un buen año agrícola le permitía pequeños ingresos, ampliaba la producción, un mal año agrícola le podía reducir. Entonces, esto determinó que nuestro sector agrícola de la pequeña producción quedara bastante rezagada en términos de desarrollo, productividad, tecnología, calidad de vida, en fin. Adicionalmente, las grandes propiedades estaban articuladas a esta visión de latifundio, no una visión empresarial. Esto es importante considerar de manera crítica en el caso de la economía nacional. En el caso de la economía nacional, nosotros no tenemos una clase o no hemos tenido una burguesía emprendedora empresarial. Nuestra burguesía es una burguesía más bien aversa al riesgo, tiene temor al riesgo, está en el sector financiero porque es más seguro y no emprende ningún tipo de actividad productiva si no está respaldado y no está el Estado vinculado y apoyado. Si ustedes ven, nuestro desarrollo industrial, nuestros industriales son muy pequeños, son actividades familiares más que actividades grandes de riesgo. Entonces, esto mismo obviamente se traduce hacia el sector agrícola con la característica de que este sector agrícola adicionalmente tiene una visión, los propietarios de la tierra, de tener tierra en propiedad para tener bienes, pero no para realizar actividades productivas. Bien, entonces estas son las características de la reforma agraria. ¿Qué pasa con el periodo después de la reforma agraria? La actividad principal sigue siendo la minería del estaño. Hay un desarrollo un poco más interesante de lo que es la perspectiva del sector agrícola, porque hay que recordar que tenemos al sector agrícola que ya ha independizado
su mano de obra de lo que y tiene propiedad de la tierra, entonces tiene un interés en realizar actividades agrícolas, pero que todavía las realiza en condiciones muy elementales, y obviamente había una perspectiva desde el gobierno de desarrollar el sector, pero no necesariamente este sector, esta promoción se traduce en actividades rápidas y de corto plazo, sino que decíamos de más largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos? Que en las tierras bajas se producen importantes asentamientos de colonización, Caranavi, Yucumo, norte integrado de Santa Cruz. ¿Qué pasa en la década de los 70? La dictadura de Banzer. En los años 70 se repartieron en Santa Cruz y Beni grandes superficies de tierras a privados sin costo alguno, bajo la promesa de realizar inversiones productivas que nunca fueron cumplidas, y la política arbitraria de adjudicación de tierras fiscales a pedido de parte prácticamente a título gratuito ha ocasionado una reconcentración de la propiedad de la tierra en el oriente. Entonces tenemos áreas de colonización y tenemos adicionalmente una suerte de concentración de la tierra en el oriente. En la región andina, la reforma agraria y la tradición de partición hereditaria trajeron consigo una parcelación cada vez mayor de la tierra, ¿no? Entonces tenemos áreas donde hay grandes propiedades en pocas manos y áreas donde tenemos pequeñas unidades de producción en manos de gran cantidad de gente. La distribución de la tenencia de la tierra en Bolivia presenta un alto grado de desigualdad, dado que el 80% de las unidades agropecuarias comparten el 3% de la tierra cultivada. O sea, el 80% de productores están en el 3% de la tierra cultivada, y que el 20% restante de productores usufructa el 97% de las tierras. Entonces, el 63% de las unidades agropecuarias no superan las 4 hectáreas, minifundio. La zona con mayor potencial productivo oriente son también las que presentan mayor concentración de la tierra. Va a ser durante la época, decíamos, del 70 y las dictaduras y los malos gobiernos donde se concentra la propiedad y se desarrollan elementos vinculados a una distribución desigual con las características que anotamos. ¿Qué sucede con la distribución del excedente? Los pequeños productores empiezan a vender su producción porque son dueños de la tierra, dueños de su producción, pero en términos de intercambio desfavorables. Ya hemos hablado de los términos de intercambio. ¿Alguien puede recordarnos qué son los términos de intercambio? Aló, ¿Hay alguno? buenos días, Lidia. Buen día. Sí, cuando hay entre dos empresas, por ejemplo, los términos de intercambio se utiliza como un acuerdo, pero respecto a la información que se va a manejar dentro de las dos empresas. Pero en términos de intercambio es como un acuerdo que existe, en este caso sería entre el agricultor y tal vez las empresas que las compran. Los términos se entiende como un acuerdo. Ya. Exacto. Exacto. Lo mismo se da a nivel del pequeño productor. Esta relación de intercambio, cuánto puedo obtener con mi producción agrícola en términos de bienes desarrollados en el sector industrial o servicios desarrollados en el sector de servicios? Es decir, si yo produzco 20 quintales de papa, ¿cuánto puedo comprar en relación a lo que pueda ser productos o bienes acabados de los otros sectores, ¿no? Entonces, las relaciones de la distribución de excedentes son un intercambio desfavorable para los pequeños productores agrícolas. Si ustedes van al mercado hoy, estoy hablando en este momento, en el 2020, la libra de tomate está en 2 bolivianos. Y la comprábamos casi en esa misma cantidad en el 1998, en el 2000. Entonces, el precio del aceite, que en esa época estaría a 6 bolivianos, ahora cuesta 12 bolivianos. Entonces, fíjense la relación de intercambio. Tengo que producir más tomate para comprar aceite, porque los precios agrícolas siguen siendo
los precios de ajuste para la canasta familiar. Bien, entonces está clara esa parte, ¿no? ¿Qué pasa con la tecnología? Con la tecnología se generan una serie de diferentes institutos o programas. El SAI es el primer programa desarrollado con la cooperación de Estados Unidos, y este se transforma en el Instituto Boliviano de Tecnología Agrícola, que en Santa Cruz se transforma en el CIAT. El IPTA se divide y en Santa Cruz está el CIAT. Estos son los dos programas más grandes que tuvimos de fomento y desarrollo del sector agrícola, que tenían incorporados investigación, extensión, es decir, transferir los resultados a los pequeños productores con una serie de diferentes áreas de investigación y ubicadas en diferentes regiones para productos típicos de altiplano, valle, trópico, en fin, la posibilidad de extender la tecnología hacia el pequeño productor. Y el Banco Agrícola como el banco fundamental para el financiamiento del sector agrícola, ¿no? Donde accedían pequeños y grandes productores. Entonces, estas son las características de la agricultura después de la reforma agraria que determinan un desarrollo dual del sector agrícola. ¿Qué es este desarrollo dual del sector agrícola? Está constituido porque hay un sector moderno de la agricultura y un sector tradicional de la actividad agrícola. ¿Cómo se generó? Tenemos que en la década de los 70, decíamos, hubo una repartición de la tierra que no respetó la normativa de la ley de reforma agraria, pero que adicionalmente hay que recordar que en el periodo de los 70 los ingresos generados por la minería del estaño fueron gran parte transferidos al desarrollo de Santa Cruz y se promovió la producción, ahí se inicia la producción de la soya y se va incorporando una tecnología moderna. Y en el caso de los pequeños productores agrícolas del altiplano, lo que tenemos es una tecnología tradicional. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que en Bolivia hay un desarrollo dual en el sector agrícola con un sector moderno que está ubicado en Santa Cruz y que tiene como características fundamentales la producción de productos agroindustriales en grandes extensiones con tecnología moderna, la más moderna posible. Tenemos ¿Perdón? Sí, lo que pasa es que ha entrado una llamada. ¿Ahora cómo está? Sí. Entonces decimos que en el caso de la actividad agrícola en Bolivia, lo que nosotros tenemos es un desarrollo dual vinculado a lo que significa una región que tiene características de producción moderna, actividad desarrollada para la actividad agroindustrial, en algunos casos. Ok. Entonces decíamos que en el caso del sector agrícola, la actividad está desarrollada en una visión dual, un desarrollo dual del sector agrícola, donde tenemos un sector moderno, articulado a la producción agroexportadora en grandes extensiones con tecnología moderna, que está en Santa Cruz, cuyas características son productos de soya, maíz, chía, haciendo las alternancias,
y un sector de producción tradicional en pequeñas propiedades con tecnología tradicional que satisface la necesidad de alimentación de la población en productos que son más vinculados a la alimentación, como frutas, verduras, algunos tubérculos y otros. Entonces, hay dos formas distintas de desarrollo en lo que significa el sector agrícola a nivel nacional, consolidadas por un sector moderno y un sector tradicional, que se ha dado a partir de este apoyo grande que se dio en la década de los 70 al desarrollo de la actividad agrícola en Santa Cruz. Bien, vamos a ver entonces que esos son los resultados de la agricultura después de la reforma agraria. ¿Qué pasa en lo que es el periodo neoliberal? En el periodo neoliberal tenemos una crisis de la minería, de los precios del estaño, debido a que Estados Unidos acopió una gran cantidad de producto y pudo influir en los precios a nivel internacional, haciéndolos caer y dejando que para nosotros, un país orientado a la producción de estaño, tuviese que llegar a las condiciones en que se llegó ese momento de cerrar la actividad minera y relocalizar a los mineros, ¿no? Entonces, dejando de tener esa actividad principal, empezó esa gran idea de exportar o morir, ¿no? Que estaba señalada a empezar a desarrollar otros sectores de producción que pudiesen sustituir la actividad minera en lo que significa la actividad de generación de ingresos y divisas para el país. Ahí se incorporaron una suerte de productos como la soya que fue un elemento fundamental, que hay que recordar que su característica principal o sus limitaciones principales en el caso de la producción nacional son, primero, que tiene una subvención muy grande desde el lado del Estado a través de la subvención del diésel en el uso de la maquinaria. Por otro lado, el costo de producción de la soya boliviana es más elevado que cualquier otro país, porque adicionalmente de incluir los costos de producción típicos de una actividad productiva, tiene también la desventaja de los costos de transporte hasta puertos. Hay que recordar que en este caso, como no tenemos salida al mar, hay que cubrir costos adicionales de exportación hacia otros lugares, pasando por ya sea hacia Chile, hacia Arica, los puertos de Arica, o ya sea por el lado de Uruguay, utilizando lo que son los ríos que están en esa región para salir al Atlántico. Entonces hay un costo adicional vinculado al transporte que pone en desventaja el precio, la competitividad de la soya en Bolivia, ¿no? Pero se constituye en un elemento que ha sido desarrollado y fortalecido dentro de lo que es la producción nacional en la perspectiva de exportar o morir. Otro elemento que se desarrolló y se utilizó mucho fue la exportación de madera, en una explotación totalmente desorganizada, sin tomar en cuenta la reposición de las maderas preciosas, en lo que terminó fue en un desabastecimiento total y que Paz Zamora diera una pausa ambiental para reducir la sobreexplotación de los bosques en Bolivia, porque lo que se hizo fue exportar madera preciosa en grandes cantidades, pero sin cumplir las normas de reposición, de control, etcétera. Fue una sobreexplotación, una deforestación muy grande vinculada a las maderas preciosas, ¿no? Que generaron ingresos, obviamente, pero nos han dejado sin la posibilidad de tener una fuente de ingresos vinculada a esta práctica, pues no se repuso. Hay que recordar que los árboles demoran 25 años, 25 o más, porque depende de la región, en crecer los árboles, y para poder reponerlos había que cortar y sembrar y tener un manejo integral. Pero obviamente hubo una sobreexplotación que terminó en esta pausa y que hasta ahora no hemos podido recuperar porque no hay, y que si vemos ahora con lo que ha sucedido el año pasado y este año, donde los grandes productores de Santa Cruz quieren convertir las tierras en tierras para ganadería, grandes niveles de incendios provocados para utilizar después las tierras en actividad ganadera, nuestro sector agrícola
vinculado a lo que es la explotación de bosques cada vez es más reducida y en peores condiciones. Adicionalmente, se incorporó dentro de las pequeñas, algunos elementos de los pequeños productores, la exportación de café y algunos azúcar en algunos momentos, en años de buena cosecha, y aceite derivado de la soya, como parte de lo que es esta participación del sector agrícola en lo que es la promoción esta de exportar o morir, ¿no? O sea, no pudimos sustituir al estaño, pero sí se empezaron a desarrollar una suerte de productos vinculados al sector agrícola para la exportación. Por otro lado, este desorden y este caos generado a partir de lo que han sido estos periodos de distribución de la tierra y su parcelización muy grande en los minifundios, determinó la necesidad de hacer un saneamiento de la propiedad. Y en 1996 se dicta la ley INRA, que está orientada a poder hacer el saneamiento de la tierra en Bolivia, primero, obviamente, por un lado, consolidando la propiedad de las grandes propiedades otorgadas en lo que es la parte tropical, pero también en la posibilidad de mejorar las condiciones de la tierra en la parte tradicional, donde se había generado un mercado negro. ¿Qué quiere decir un mercado negro? Que si bien estaba prohibido vender la tierra, los productores vendían la tierra y a través de documentos privados, y que eran reconocidos por corregidores, por sindicatos, etcétera, y lo que se necesitaba era aclarar las características de la propiedad. Entonces, la ley INRA tiene como objetivos, primero, el saneamiento de la propiedad. Por otro lado, incorpora la propiedad de la tierra para las mujeres. Aquí es importante recordar que en el caso de Bolivia, por prácticas, las mujeres, en prácticas ancestrales, las mujeres accedían y acceden a la tierra a través de sus padres o de sus maridos. Entonces no había una propiedad importante de mujeres de la tierra. Podían ser las viudas, por ejemplo, pero no había un derecho a la propiedad que se pudiese traducir de manera muy efectiva. Entonces la ley INRA incorpora ese elemento, incorpora el elemento de reconocer la propiedad de la tierra en las mujeres, y adicionalmente también incorpora esta parte de la reforma agraria, de los objetivos de la reforma agraria, que es el reconocimiento de los territorios, de la propiedad colectiva de los grupos selvícolas, y el reconocimiento de la propiedad de la tierra de las comunidades campesinas. Entonces, la ley INRA busca incorporar estos elementos dentro de lo que significa este saneamiento de la tierra. Entonces, se esperaba tener saneada la tierra máximo en el año 2000 o el año 2002, como un máximo de tiempo. Lamentablemente, hay que recordar que cuál era la forma en que se habían establecido las propiedades. Era desde el lindero A, era la vertiente, el muelle más grande, el inicio de la falda de la montaña. En fin, era muy difícil de conocer la propiedad y fue muy difícil determinar cómo ponerse de acuerdo, pero ya había el año de 1996 una necesidad explícita, que ya estaba transformada en ley, de poder mejorar lo que son el saneamiento de la propiedad de la tierra. Por otro lado, en 1985 aparece el Decreto Supremo 21060, que implica el régimen de libertad de importación de bienes, que se traduce en el caso del sector agrícola en la apertura del mercado agrícola para la producción internacional. Entonces, si recordamos que sucede que nosotros en el año 1952 todavía teníamos una productividad muy baja en relación a la productividad de otros países y las posibilidades de la producción local, derivada a que era una economía agrícola de subsistencia, orientada a satisfacer necesidades de una población pequeña que tenía un nivel de vida, una calidad de vida muy baja, principalmente la población rural. El mercado interno boliviano
era muy reducido porque el 70% de la población más o menos estaba en el sector rural, que no era un gran consumidor de bienes acabados, sino que vivía en forma de subsistencia. Entonces, ¿qué significa? El 52 nosotros no teníamos una capacidad competitiva. El 62-64 aparecen los primeros programas de asistencia y desarrollo tecnológico, y además hay que recordar que en todo este periodo el productor a pulso, con su propia tecnología y con sus propios recursos, ha ido desarrollando el sector agrícola. Es que en el año 80 nuestras posibilidades productivas eran muy limitadas en términos de tecnología, en términos de desarrollo productivo, en términos de posibilidades de competir con países que habían entrado en el desarrollo tecnológico y que habían incorporado técnicas productivas bastante desarrolladas para la época, obviamente, y que tenían costos de producción más bajos. Entonces, ¿en qué se traduce el régimen de libre exportación de bienes en Bolivia? Es que empezaron a llegar huevos chilenos. Si bien nosotros tenemos una articulación interesante con Perú en la época de producción, vamos a recibir productos. Cuando nosotros no tenemos zapallo, recibimos zapallo peruano. Cuando no tenemos camote, recibimos camote por los ciclos productivos. En el caso de esta apertura, tuvimos una invasión de productos chilenos, argentinos, peruanos en el mercado interno, agrícola, ¿no? No estoy hablando de los otros, porque ya llegamos a tener hasta copas italianas, y en fin, tuvimos una invasión de productos acabados y transformados, pero en el caso de los productos agrícolas tuvimos también una invasión y una contracción muy fuerte de la producción agrícola local, nacional. Por otro lado, los bienes y servicios en general podían exportarse libremente, por eso es que vemos que la madera salió de manera libre en condiciones no de conservación, hasta que esto se limitó, no porque nosotros lo hayamos decidido, sino porque el comercio internacional empezó a promover los diferentes países que solo iban a aceptar como venta madera certificada. Pero para eso nosotros ya habíamos devastado gran parte de nuestros bosques. Por otro lado, en esta posibilidad de exportación se podía exportar sin haber considerado si se había satisfecho el mercado interno en el consumo de ciertos productos. Por otro lado, de acuerdo a lo que significa el 21060, las empresas y entidades del sector público y privado podrían convenir o rescindir los contratos de trabajo. Es decir, había una libertad de contratación donde tú podías contratar y despedir en función a las necesidades de la empresa sin tener una justificación suficiente, lo que dejó en libertad a los empresarios de contratar o de despedir. Entonces, esto empezó a generar una inestabilidad en lo que significa la seguridad del empleo, y se tradujo también en efectos en las empresas agrícolas que estaban vinculadas a la producción y a la transformación. Otro elemento vinculado al 21060 son los precios de bienes y servicios en todo el territorio de la República se establecerán libremente. Es decir, el mercado empezó a definir de manera permanente los precios de todos los productos, incluidos los agrícolas. Hasta antes del modelo neoliberal, en los mercados en Bolivia, si uno iba, por ejemplo, al mercado Rodríguez, había una pizarra de precios que daba una información indicativa sobre cuál era el precio al que debía girar la venta de ciertos productos. Entonces había un precio indicativo de la papa, etcétera, etcétera, y lo que sucedió fue que con la libertad de precios esto se eliminó y los productores agrícolas vendían a precios muy bajos y los comerciantes, los intermediarios, podían vender al precio que quisieran. Entonces los procesos de especulación en momentos de escasez eran muy grandes y el beneficio quedaba en manos de los intermediarios. Entonces, la libertad de precios también tuvo un efecto muy grande en relación a la actividad agrícola, porque esta presión de precios bajos determinó que no hubiese protección al sector. Entonces, el sector agrícola se fue contrayendo, no solo porque había productos que competían con subproducción, sino porque los precios podían ser establecidos de manera libre. Y si importábamos papa y la papa era más barata, la peruana, esta papa
la producción nacional iba en desventaja. Adicionalmente, si el mercado presionaba, podríamos vender a precios más bajos. Por otro lado, se autorizó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a efectuar importaciones, adquisiciones y todas medidas para garantizar el normal abastecimiento de artículos de primera necesidad a precios competitivos. Es decir, que si subía el precio del maíz por estacionalidad, ya hemos dicho que el precio puede variar por la estacionalidad, porque en este momento no estamos produciendo maíz y hay poco maíz, lo que hacían ellos es importar y bajar el precio. Entonces, aquí también afectamos a los pequeños productores agrícolas porque se podía abastecer y se abastecía el mercado con producción externa. Entonces, el trigo, por ejemplo, fue exportado de manera importante y aquí terminamos de matar lo que era nuestra producción de trigo, que ya había muerto o estaba en muy malas condiciones cuando los gringos nos donaban harina. Bien, la actividad de comercialización de los productos de la canasta familiar es enteramente libre y restricta, quedando sin efecto cualquier disposición restrictiva o cualquier asignación de monopolio en esta actividad. Es decir, que no había ningún tipo de producción y se dejaba todo al mercado. Esto, obviamente, tuvo como el 21060 tuvo como resultado para el sector agrícola una reducción de lo que significaban las posibilidades del sector productivo agrícola. Por otro lado, incrementó, enfatizó, promovió una desigual distribución del excedente, una concentración de ingresos en la parte del oriente y los ricos, y un empobrecimiento de lo que es la parte tradicional de la producción agrícola y los sectores populares, ¿no? Tuvimos como efecto una desigual distribución del excedente, porque quienes se favorecían eran los grandes productores que podían competir, los importadores y todos los que estuviesen vinculados a lo que significa la posibilidad de generar ingresos. Y por otro lado, los pequeños productores fueron reduciendo por diferentes razones que hemos expuesto sus ingresos. Y pasó lo mismo con el sector obrero, donde las posibilidades de empleo quedaron en el marco de la oferta y la demanda. Entonces, si usted no quiere trabajar por este sueldo, hay 1000 detrás de usted. Entonces, empezó a establecerse una desigualdad, distribución de excedente en el marco de ingresos, pocos con grandes ingresos y muchos con muy bajos ingresos. En el caso de la tecnología agrícola, sí, considerando que el Estado era un mal administrador, se eliminó el Instituto Boliviano de Tecnología Agrícola con todas sus sedes experimentales, con todo su desarrollo tecnológico, y se promovió el Sistema Integrado Boliviano de Tecnología Agrícola, orientado a ser una fundación con un sistema grande de 4 fundaciones: Altiplano, Valles, Trópico y Chaco, donde el financiamiento tenía que ser en la lógica neoliberal de que toda actividad productiva o toda actividad de investigación, todo servicio tiene que ser pagado. Entonces, las fundaciones empezaron a desarrollarse inicialmente con aporte de capital del Estado y de la cooperación internacional, donde a lo largo de todo el periodo neoliberal solo se hicieron 13 investigaciones. 13 investigaciones en 25 años, a nivel nacional, investigaciones tecnológicas y de desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque para desarrollar una investigación tecnológica, el productor tenía que identificar la necesidad, tenía que hacer un proyecto, tenía que buscarse el financiamiento, y una vez encontrado el financiamiento, pues recién podía desarrollarse la actividad. Ahora, los productores no llegaron a hacer una identificación de grandes proyectos porque no tenían las posibilidades de hacerlo, y no había quien estuviese motivando este desarrollo. ¿En qué quedaron las fundaciones? En que empezaron a promover lo que es el agronegocio y desarrollar empresas rurales de producción, tratando de buscar una lógica de producción capitalista en el sector agrícola. Durante 25 años, la investigación y desarrollo tecnológico quedó en cero a nivel del sector agrícola nacional. Lo que sí se salvó fue el CIAT de Santa Cruz, que fue promovido y desarrollado por las empresas agrícolas vinculadas a la soya, a la producción de caña de azúcar, a la producción de maíz, en fin, que podían
subvencionar el desarrollo tecnológico desde el CIAT, convirtiéndola en una entidad privada. Bien, ¿qué pasó con el Banco Agrícola? El Banco Agrícola quebró fue cerrado, porque los grandes empresarios no pagaron sus deudas. Vamos a concluir con esto la clase porque ya estamos en tiempo y nos vemos el día miércoles. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego,